Una niña susurra. Hay una puerta detrás del espejo. El millonario la abre y se queda helado. Si cree en la fuerza de un alma bondadosa, disfrute esta historia. 3 días después, Harper había reclamado la biblioteca como su habitación favorita, mientras Silas trabajaba en su estudio, rodeado de hojas de cálculo e informes de inversión. El equipo de construcción actualizaba la cocina con electrodomésticos modernos que parecían extrañamente fuera de lugar en esa casa centenaria. Ella se acurrucaba en el gran sillón de cuero y se perdía en historias sobre niños lo suficientemente valientes como para salvar el día. El sillón era enorme, claramente construido para adultos, pero Harper había descubierto que si levantaba las rodillas y se acurrucaba en la esquina, se convertía en el escondite perfecto, un lugar donde podía observar sin ser observada. Señora Eloise Maddox se había convertido en su persona favorita en la casa casi inmediatamente. A los 70 años, se movía con la gracia cuidadosa de alguien que había pasado décadas manteniendo cosas importantes a salvo. Su cabello plateado siempre estaba perfectamente peinado en un estilo que pertenecía a una época anterior, y sus ojos tenían el tipo de calidez que hacía que Harper sintiera que pertenecía a algún lugar por primera vez en su memoria. Diferencia de los trabajadores sociales y padres adoptivos que habían pasado por la vida de Harper con amabilidad profesional, la señora Maddox la miraba como si realmente importara, como si sus pensamientos y sentimientos valieran la pena escuchar. La familia Bennett ha vivido aquí durante más de 100 años, explicaba la señora Maddox mientras limpiaba el alto espejo que dominaba la pared del fondo de la biblioteca. Sus movimientos eran metódicos, reverentes, como alguien que podría cuidar un santuario. Su nuevo padre, su tatarabuelo, construyó esta habitación específicamente para su colección de libros. Era todo un erudito, por lo que entiendo. Le encantaban las primeras ediciones y los manuscritos raros. Algunos de estos libros no se han abierto en décadas. El espejo en sí era notable, casi 8 pies de altura y enmarcado en caoba tallada que representaba escenas intrincadas de pájaros y flores. Harper había estado fascinada con él desde su primer día en la biblioteca. La forma en que parecía observar todo lo que pasaba en la habitación, reflejando no solo imágenes, sino de alguna manera capturando la esencia misma del espacio. A veces, cuando la luz de la tarde lo golpeaba justo, podía jurar que veía sombras, moviéndose en sus profundidades que no coincidían con las sombras de la habitación. Harper solo estaba medio escuchando la conferencia histórica de la señora Maddox. Estaba jugando un juego privado de escondite, imaginando dónde se escondería si necesitara desaparecer rápidamente. Era un viejo hábito de sus días en el orfanato, cuando conocer las rutas de escape a veces había significado la diferencia entre la seguridad y los problemas. Las cortinas pesadas que colgaban junto a las ventanas altas, el espacio detrás del globo antiguo que se encontraba en su propio pedestal. El espacio estrecho entre dos librerías que parecía diseñado para alguien exactamente de su tamaño. Fue entonces cuando escuchó un clic, un sonido mecánico suave que parecía venir de dentro de la pared misma, de algún lugar detrás del espejo. La cabeza de Harper se levantó bruscamente, su juego olvidado. La señora Maddox seguía hablando sobre primeras ediciones encuadernadas, en cuero y la importancia de la preservación adecuada de libros, pero toda la atención de Harper se había reducido a ese punto detrás del espejo, sus sentidos de repente agudos con el tipo de alerta que la había mantenido a salvo en situaciones inciertas. Clic. Ahí estaba de nuevo. Deliberado, intencional, como una cerradura girando o un pestillo siendo liberado. No los sonidos de asentamiento, aleatorios que hacían las casas viejas, sino algo con propósito, algo que sugería mecanismos ocultos y propósitos secretos. Harper se deslizó de su silla y se acercó al espejo, sus pies descalzos silenciosos sobre la alfombra persa. Su reflejo se veía pequeño e incierto contra el marco ornamentado, sus rizos castaños claros atrapando la luz de la tarde que se filtraba por las ventanas altas. Pero sus ojos estaban brillantes con curiosidad y algo más, una creciente certeza de que estaba al borde de descubrir algo importante. Presionó su oído contra el vidrio, sintiendo la superficie fría contra su piel, luego contra la pared a su lado,
donde el sonido parecía originarse. Clic, clic. Los sonidos definitivamente venían de detrás de la pared, rítmicos y deliberados. El corazón de Harper comenzó a acelerarse con emoción y un poco de miedo. En su experiencia, las cosas ocultas generalmente estaban ocultas por buenas razones. «Señora Maddox», susurró Harper, no queriendo romper el hechizo que estaba sucediendo, temerosa de que hablar demasiado fuerte pudiera hacer que el sonido se detuviera. «Sí, querida. ¿Pueden los espejos tener puertas detrás de ellos?» El rostro de la mujer mayor se puso pálido, todo el color drenándose de sus mejillas como si Harper hubiera dicho algo terrible. El paño de polvo cayó de sus manos y revoloteó al suelo como un pájaro herido. «¿Qué dijiste?» Escuché clics como una puerta abriéndose y cerrándose, o tal vez una cerradura. La señora Maddox dejó sus suministros de limpieza con manos temblorosas, su movimiento de repente incierto. «Harper, creo que deberías... ¡Harper!». La voz de Silas resonó desde la puerta, cortando el silencio de la tarde como un crack de trueno. Claramente había estado corriendo, su compostura perfecta finalmente agrietada, su apariencia habitualmente inmaculada desaliñada. Su corbata estaba torcida y había algo en sus ojos que Harper nunca había visto antes. Pánico genuino. «¿Qué estás haciendo?» «Hay algo detrás del espejo», dijo Harper, su voz pequeña pero segura, llevando la convicción de alguien que había aprendido a confiar en sus instintos por encima de todo. Lo escuché haciendo clic. Silas miró a la señora Maddox, quien asintió lentamente, su rostro grave. «Tiene razón, señor Bennet. La niña tiene oídos agudos». Por un largo momento, nadie se movió. La biblioteca se sintió congelada en el tiempo, motas de polvo suspendidas en la luz de la tarde, el aire mismo conteniendo la respiración. Luego Silas caminó lentamente hacia el espejo, su confianza de hombre de negocios reemplazada por algo que Harper nunca había visto antes, miedo genuino mezclado con un tipo terrible de reconocimiento. «Ayúdame a mover esto», dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Juntos, él y la señora Maddox cuidadosamente levantaron el espejo pesado lejos de la pared. Tomó a ambos trabajando en coordinación cuidadosa. El espejo claramente, mucho más pesado de lo que parecía. Harper contuvo la respiración mientras lo pusieron a un lado, revelando lo que había detrás. Harper jadeó, su mano volando a su boca. Detrás del espejo había una puerta de madera, vieja y desgastada, hecha de madera oscura que había envejecido al color de la medianoche. Tenía una manija de latón antigua que atrapaba la luz y parecía haber sido girada recientemente. No, había telarañas, no había polvo, solo el brillo opaco del metal que había visto uso reciente. La madera alrededor de la cerradura era más clara que el resto, como si alguien hubiera estado trabajando para mantenerla funcional, aceitando bisagras y limpiando mecanismos. Esto no era alguna reliquia olvidada. Esta era una puerta que alguien había estado manteniendo. Silas miró fijamente la puerta, su rostro blanco como el papel. «Esto no está en ninguno de los planos de la casa». «No, señor», dijo la señora Maddox en voz baja, su voz llevando el peso de años de conocimiento, no dicho. «No lo estaría». Harper se acercó, su corazón latiendo con emoción y terror en igual medida. Había encontrado su primer secreto real, y por la mirada en el rostro de Silas, el miedo en los ojos de la señora Maddox era más grande y más peligroso de lo que había imaginado. «Hay una puerta detrás del espejo», susurró, justo como había hecho en sus sueños durante las últimas 3 noches. La puerta permaneció sin abrir durante 2 días. Silas había llamado a sus abogados, su capataz de construcción, incluso la oficina de registros del condado, pero nadie podía explicar por qué había una puerta no documentada en su biblioteca. Había comenzado a caminar por los pasillos por la noche, y Harper podía escuchar sus pasos desde su dormitorio, un ritmo inquieto que hablaba de un hombre luchando con preguntas que no podía responder. Durante el día, se sumergió en el trabajo con aún más intensidad de lo habitual. Harper lo observaría a través de la grieta en la puerta de su estudio, rodeado de planos arquitectónicos y documentos legales, su teléfono presionado contra su oído, mientras hablaba en oraciones rápidas y cortadas,
a personas que no podían darle las respuestas que necesitaba. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su mandíbula se apretaba cuando pensaba que nadie estaba mirando. Este era un hombre acostumbrado a tener control sobre cada detalle de su vida, y la puerta oculta había destrozado esa ilusión de dominio. Se estaba volviendo buena escuchando, realmente escuchando, de la manera que su tiempo en el sistema de cuidado de crianza le había enseñado. La casa tenía tantas voces una vez que sabías cómo escucharlas. El reloj de péndulo en el pasillo principal, que sonaba 1 minuto antes, como si estuviera ansioso por marcar el paso del tiempo. La tabla del piso en el pasillo de arriba que chirriaba cuando alguien más pesado que Harper caminaba sobre ella, posicionada justo afuera de la puerta del dormitorio de Silas como un sistema de alerta temprana. Los radiadores que golpeaban y siseaban sus propias conversaciones misteriosas durante toda la noche. Y ahora los sonidos suaves de alguien moviéndose por la planta baja cuando se suponía que todos estaban dormidos. Harper había aprendido a distinguir entre los sonidos normales de asentamiento de una casa vieja y los pasos deliberados de alguien que no quería ser escuchado. Estos eran movimientos cuidadosos, medidos y con propósito, de alguien que conocía la casa lo suficientemente bien como para evitar los puntos que crujían, que entendía qué puertas gemir y cuáles se abrirían silenciosamente. El jueves por la noche, Vanessa Quinn llegó. Era hermosa de la manera que hacía que Harper pensara en estrellas de cine, el tipo de perfección que parecía casi artificial. Su cabello rubio caía en líneas perfectamente rectas hasta sus hombros. Nunca parecía moverse fuera de lugar incluso en el viento. Su ropa se veía cara, incluso para una niña de 9 años que había aprendido a reconocer la diferencia entre calidad y pretensión. Y su sonrisa parecía pintada, el tipo de expresión que nunca llegaba a sus ojos. «¡Silas!», gritó Vanessa. Mientras entraba en la cocina, sus tacones haciendo clic contra las baldosas en un ritmo de staccato que de alguna manera lograba sonar tanto confiado como depredador. «Espero que no te importe que pase por aquí. Quería revisar el progreso arriba». Harper observó cómo toda la actitud de Silas cambió en el momento en que Vanessa entró en la habitación. Sus hombros se relajaron y esa sonrisa de negocios cuidadosa se extendió por su rostro, la misma expresión que usaba durante llamadas telefónicas importantes y reuniones con clientes. Alrededor de Vanessa, parecía como si estuviera tratando de ser alguien más encantador y despreocupado que el hombre serio y metódico que Harper estaba llegando a conocer. «Por supuesto, déjame mostrarte lo que el equipo terminó hoy». Desaparecieron escaleras arriba, dejando a Harper con la señora Maddox, quien estaba revolviendo sopa con considerablemente más fuerza de la que requería la tarea. La boca de la mujer mayor estaba presionada en una línea delgada de desaprobación, y Harper podía sentir ondas de tensión radiando de su presencia habitualmente tranquila. «Viene mucho», observó Harper, probando las aguas. «Demasiado», murmuró. La señora Maddox por lo bajo luego se controló. «Quiero decir, está muy dedicada a su trabajo». Harper estaba a punto de preguntar qué quería decir cuando la voz de Vanessa se filtró desde el piso superior. Estaba en su teléfono y claramente pensaba que estaba sola, fuera del alcance del oído de la cocina. Pero Harper había aprendido a prestar atención a conversaciones que los adultos no pensaban que los niños podían escuchar, y la acústica de la casa llevaba el sonido de maneras inesperadas. «Solo unas pocas noches más», estaba diciendo Vanessa, su voz diferente ahora, más afilada, más enfocada, despojada del profesionalismo cálido que mostraba alrededor de Silas. «La caja fuerte será tuya para el final de la semana, te lo garantizo». El estómago de Harper se cayó como una piedra. Miró a la señora Maddox, quien se había quedado muy quieta, su cuchara de madera congelada a media revolución. «Estoy siendo cuidadosa», continuó Vanessa, su voz volviéndose más confiada. «Confía en mí completamente. La renovación me da acceso perfecto a cada habitación de la casa. La niña es la única carta salvaje, pero es solo una niña. Nadie escucha. A los huérfanos, de todos modos, están demasiado dañados, demasiado desesperados por atención para ser creíbles». Las palabras golpearon a Harper como agua helada, cada sílaba una herida familiar reabierta. Nadie escucha a los huérfanos. Había escuchado variaciones de ese sentimiento antes, en diferentes palabras,
en diferentes lugares. Trabajadores sociales que descartaban sus preocupaciones sobre familias de crianza. Maestros que asumían que sus problemas eran emocionales en lugar de reales. Adultos que pensaban que las voces de los niños no importaban, especialmente niños que venían de lugares rotos. Pero escucharlo de Vanessa, hablado con tal crueldad casual, hizo que las manos de Harper temblaran con una mezcla de ira y determinación. Podría ser solo una niña, y podría ser huérfana, pero había aprendido a ver cosas que los adultos perdían, y ahora mismo estaba viendo algo muy importante. Cuando Silas y Vanessa regresaron a la planta baja, Harper estuvo callada durante la cena. Observó a Vanessa reírse de los chistes de Silas, su risa como campanas de viento, bonita pero de alguna manera hueca. Observó la forma en que Vanessa tocó su mano cuando hizo un punto, sus dedos permaneciendo un momento más de lo necesario. Observó esa sonrisa perfecta y esos ojos calculadores que nunca dejaban de moverse por la habitación, catalogando, midiendo, planificando. Vanessa elogió a la señora Maddox por la sopa, alabó el progreso de la renovación e hizo preguntas aparentemente inocentes sobre la historia de la casa y artículos valiosos. Pero ahora Harper podía ver lo que los adultos perdían. La forma en que las preguntas de Vanessa eran demasiado específicas, demasiado enfocadas en ciertos temas. Quería saber sobre cajas fuertes, sobre colecciones valiosas, sobre habitaciones, que podrían contener cosas que valía la pena robar. Después de que Vanessa se fue, Harper encontró a Silas en su estudio, rodeado de papeles e informes de inversión. La habitación olía a cuero y café, y la lámpara del escritorio proyectaba un círculo cálido de luz que hacía que todo más allá pareciera sombrío e incierto. «Necesito decirte algo», dijo cuidadosamente, acercándose a su escritorio, como podría acercarse a un animal nervioso. «¿Qué es, cariño?» Levantó la vista de sus papeles, su expresión paciente pero distraída, su mente claramente aún ocupada, con asuntos de negocios. Escuché a Vanessa en el teléfono. Dijo algo sobre una caja fuerte. Silas dejó su pluma y le dio toda su atención, pero su expresión fue paciente en lugar de preocupada. Harper, los adultos tienen muchas conversaciones, telefónicas sobre cosas de negocios. A veces pueden sonar más serias de lo que son cuando solo escuchas parte de la conversación. Ella dijo, «Nadie escucha a los huérfanos de todos modos». Por un momento, algo parpadeó en los ojos de Silas. Sorpresa, tal vez incluso ira. Pero luego sonrió y palmeó su hombro en un gesto que estaba destinado a ser tranquilizador, pero se sintió desestimador. «Creo que podrías haber escuchado mal, cariño. Vanessa te aprecia, ha sido muy solidaria con nuestra familia». Pero la escuché decir, «Harp». Su voz era gentil pero firme, el tono que los adultos usaban cuando querían terminar una conversación sin parecer crueles. A veces, cuando nos estamos adaptando a nuevas situaciones, nuestra imaginación puede escaparse con nosotros. Vanessa nos está ayudando a renovar nuestro hogar. No está tramando nada. Más tarde esa noche, Harper yacía en la cama mirando al techo, su mente acelerada. La casa estaba haciendo sus sonidos nocturnos otra vez, pero ahora se sentían diferentes, más urgentes, como si estuviera tratando de advertirle sobre algo, como si las paredes mismas estuvieran guardando secretos que necesitaban ser contados. Pensó, en la puerta detrás del espejo, aún sellada y misteriosa, sobre la llamada telefónica de Vanessa y la forma desestimadora en que Silas había descartado sus preocupaciones, sobre la forma en que la señora Maddox se había quedado callada cuando había mencionado la caja fuerte, y tomó una decisión. Mañana iba a comenzar a escuchar aún más cuidadosamente, porque si los adultos no creerían sus palabras, tendría que encontrar pruebas que no pudieran ignorar. La casa se asentó a su alrededor con un sonido como una respiración profunda, y Harper se sintió segura de que no era la única que guardaba secretos. La diferencia era que ella tenía la intención de exponerlos. A la mañana siguiente, Harper encontró a la señora Maddox en la biblioteca mirando la puerta expuesta con ojos preocupados. «¿Tú me crees, verdad?», preguntó Harper en silencio. La señora Maddox la miró con triste comprensión.
He trabajado para la familia Bennett durante 37 años, querida. He aprendido que esta casa mantiene su propio consejo. ¿Me ayudarás a descubrir qué hay detrás de la puerta? La mujer mayor estuvo callada por mucho tiempo, luego caminó a una sección específica de estanterías y sacó lo que parecía un álbum de fotos. Pero cuando lo abrió, Harper vio que estaba lleno de papeles viejos, planos, cartas, fotografías amarillas con la edad. Estos son los planos originales de la casa, dijo la señora Maddox suavemente. He sido la guardiana de los documentos, de la familia Bennett, desde antes de que naciera tu padre. Harper estudió los planos. Incluso a los 9 años, podía ver que la biblioteca actual no coincidía con lo que estaba dibujado en los papeles viejos. Según estos planos, debería haber una escalera que bajara desde donde había colgado el espejo. ¿A dónde van las escaleras?, preguntó Harper. La señora Maddox señaló una sección del plano etiquetada con tinta descolorida. Harper pronunció las palabras lentamente: almacenamiento subterráneo, bóveda privada. «Una caja fuerte», susurró Harper. Vanessa estaba hablando de una caja fuerte. «¿Qué?». La voz de la señora Maddox fue aguda. Harper le contó sobre la conversación telefónica. La señora Maddox escuchó con creciente alarma, sus manos agarrando los documentos viejos. «Necesitamos decirle a Silas», dijo finalmente. Pero cuando lo encontraron, estaba con Vanessa en el pasillo principal revisando horarios de contratistas. Harper respiró profundamente y se acercó a ellos. «Silas, ¿puedo enseñarte algo en la biblioteca?» «Ahora no, cariño. Vanessa y yo estamos trabajando». Es sobre la puerta y la caja fuerte. La cabeza de Vanessa se levantó bruscamente por solo un momento, y su máscara perfecta se deslizó. Harper vio algo frío y calculador parpadear a través de su rostro. Luego sonrió. Una caja fuerte. ¡Qué emocionante! Tal vez hay tesoro enterrado. Su tono era ligero, pero Harper notó que se había acercado más a Silas, su mano en su brazo. «¿Qué caja fuerte?», preguntó Silas. Harper le mostró los planos, explicando lo que ella y la señora Maddox habían descubierto. Pero mientras hablaba, podía ver su atención dividida entre sus palabras y las interrupciones sutiles de Vanessa. «Los niños tienen imaginaciones tan maravillosas», dijo Vanessa con una risa. «Pero honestamente, Silas, ¿no deberíamos centrarnos en la renovación?» «¿Real?» «Harper», dijo Silas gentilmente. «Aprecio tu curiosidad, pero no me lo estoy inventando». La voz de Harper se quebró con frustración. «La señora Maddox tiene los planos reales. Se supone que hay escaleras detrás de esa puerta». La señora Maddox se adelantó, su voz firme. «La niña tiene razón, señor Bennett. Los planos claramente muestran...» «Tal vez deberíamos abrir la puerta», interrumpió Harper, «solo para ver». Silas miró entre el rostro suplicante de Harper y la sonrisa perfectamente compuesta de Vanessa. Harper contuvo la respiración. «Está bien», dijo finalmente. «Echemos un vistazo». 20 minutos después, habían quitado cuidadosamente la puerta de sus bisagras. Detrás de ella había efectivamente una escalera de piedra estrecha que se curvaba hacia la oscuridad. El aire que subía olía viejo y sin usar. Silas iluminó su linterna por las escaleras. «Esto es increíble. ¿Cómo no sabíamos sobre esto?» Harper ya se estaba moviendo hacia las escaleras, pero Silas la agarró del brazo. «Absolutamente no. No sabemos si es seguro». «Entonces ve tú primero», dijo Harper. «Pero voy contigo». Vanessa se había quedado muy callada. Harper notó que se mantenía alejada de la puerta, su entusiasmo anterior completamente desaparecido. «Tal vez deberíamos llamar a un ingeniero estructural primero», sugirió Vanessa. «Estas escaleras viejas pueden ser peligrosas», pero Silas ya estaba comenzando a bajar, su haz de linterna bailando sobre las paredes de piedra. Harper lo siguió, de cerca, su corazón latiendo con emoción y miedo. La escalera terminaba en una pequeña habitación subterránea tallada directamente en la base de piedra de la casa. Estaba vacía excepto por un cofre de madera viejo y algo que hizo que el estómago de Harper se revolviera. Manchas oscuras en el suelo de piedra que parecían sospechosamente como sangre seca.
Silas, susurró Harper, señalando. Se agachó, su rostro grave. Esto es viejo, muy viejo. Examinó el cofre de madera, que tenía una cerradura de latón compleja. Pero este cofre ha sido abierto recientemente. Mira los arañazos alrededor del ojo de la cerradura. Harper estudió las manchas de sangre, su mente acelerada. Alguien se lastimó aquí hace mucho tiempo. Silas dijo, pero su voz era incierta. Detrás de ellos, escucharon pasos en las escaleras. Vanessa apareció, su rostro cuidadosamente neutral. ¿Encontraron algo interesante?, preguntó. Harper observó los ojos de Vanessa moverse rápidamente por la habitación, tomando cada detalle. Cuando su mirada se posó en el cofre, Harper vio algo que reconoció de sus días en el orfanato. La mirada de alguien planeando algo que no debería. Probablemente deberíamos sellar esto de nuevo, dijo Vanessa rápidamente, por seguridad. Pero Harper ya no estaba escuchando a los adultos. Estaba escuchando a la casa, y la casa prácticamente le gritaba que prestara atención. Había más aquí que sangre y un cofre vacío. Había una historia esperando ser contada, y ella iba a ser quien la contara. Durante 3 días después de descubrir la habitación subterránea, Harper observó y esperó con la paciencia de alguien que había aprendido que la supervivencia a veces dependía del tiempo perfecto. Notó cómo Vanessa encontraba razones para visitar todos los días, siempre con algún detalle arquitectónico que discutir con Silas, siempre con otra excusa para caminar por la casa y examinar su contenido. Notó cómo los ojos de Vanessa se detenían en la biblioteca, especialmente el área alrededor de la puerta sellada, con la mirada calculadora de alguien tomando inventario. Y notó cómo cada vez que Harper trataba de mencionar la habitación subterránea o la extraña conversación telefónica, Silas parecía distraído, su atención alejada por llamadas de negocios o las interrupciones perfectamente cronometradas de Vanessa. El patrón se estaba volviendo claro para Harper de una manera que aparentemente escapaba a los adultos a su alrededor. Vanessa estaba mapeando la casa, aprendiendo sus ritmos, descubriendo cuándo la gente estaría dónde. Hacía preguntas casuales sobre artículos valiosos, sobre reliquias familiares, sobre el horario de negocios de Silas. Todas consultas perfectamente, inocentes de una arquitecta, pero Harper había aprendido a reconocer la diferencia entre curiosidad y reconocimiento. Esa noche, Harper se despertó con el sonido familiar de pasos abajo, pero esta vez eran diferentes, más confiados, más decididos. Se deslizó a su ventana y miró hacia el sendero de entrada. El auto de Vanessa estaba estacionado en las sombras más allá de la entrada principal, casi oculto por los árboles. El estómago de Harper se hundió. Vanessa había regresado y estaba siendo mucho más cuidadosa de no ser vista. Moviéndose, lo más silenciosamente posible, Harper se deslizó fuera de su habitación y por el pasillo. Podía escuchar sonidos de la biblioteca, no los susurros cuidadosos de antes, sino los movimientos confiados de alguien que había decidido dejar de esconderse. Harper se posicionó en la parte superior de las escaleras, donde podía ver dentro de la biblioteca. Vanessa estaba allí, vestida con ropa oscura, trabajando con algún tipo de dispositivo electrónico en la puerta oculta. Mientras Harper observaba, Vanessa descendió a la habitación subterránea. Unos momentos después, Harper escuchó una serie de pitidos electrónicos seguidos por el sonido inconfundible de metal haciendo clic contra metal. El cofre estaba siendo abierto. Harper corrió a la habitación de Silas y lo despertó. «Ha regresado», susurró Harper urgentemente. «Vanessa está en la habitación subterránea ahora mismo». Silas estaba instantáneamente alerta. «¿Estás segura?» «Vi su auto. Escuché el cofre abriéndose». Silas agarró su teléfono y llamó a la policía, luego a Samir. «Necesitamos atraparla en el acto», dijo con seriedad. Se escabulleron escaleras abajo juntos, Silas llevando una linterna. La biblioteca estaba vacía, pero la puerta a la habitación subterránea estaba abierta. Las voces se filtraban desde abajo. Vanessa en su teléfono otra vez, pero ahora sonaba triunfante. «Lo tengo», estaba diciendo. «Toda la colección, cartas, fotografías y algo más que parece una confesión. Esto vale más de lo que pensábamos». Silas comenzó a bajar las escaleras, Harper cerca detrás.
Podían ver el haz de linterna de Vanessa jugando a través de documentos viejos que estaba colocando en un estuche metálico pequeño. «Vanessa», dijo Silas, su voz dura. Ella se dio vuelta, su hermoso rostro retorcido con ira y desesperación. Silas y la pequeña espía. Miró a Harper con odio genuino. «Simplemente no podías dejarlo en paz, ¿verdad?» «¿Qué estás robando?», preguntó Harper, sorprendida por su propia audacia. Vanessa se rió amargamente. «¿Robando? Estas cosas han estado pudriéndose aquí durante décadas. Tu preciosa familia Bennett nunca supo que existía». «¿Cómo sabías sobre ello?», demandó Silas. «Mi bisabuelo trabajó en esta casa en 1924. Sabía sobre la habitación secreta, sobre lo que el propietario original escondió aquí». Los ojos de Vanessa estaban salvajes ahora. Documentos que prueban que la familia Maddox fue estafada de su herencia, cartas que muestran cómo los Bennett construyeron su fortuna en tierra robada. Harper sintió que el mundo se inclinaba. «¿La señora Maddox?» «No, tu señora Maddox. Su familia, generaciones atrás. Esto prueba que fueron los propietarios legítimos de esta propiedad». «Entonces, ¿por qué robarlo?», preguntó Silas. «¿Por qué no llevarlo a los tribunales?». La risa de Vanessa fue amarga. «Porque los tribunales favorecen a familias ricas como la tuya, pero los coleccionistas privados pagan muy bien por escándalos históricos auténticos». Las sirenas de policía se estaban volviendo más fuertes. El rostro de Vanessa se desesperó. «No voy a ir a prisión por ustedes», gruñó, empujándolos hacia las escaleras. Pero Harper había pasado toda su vida aprendiendo a ser rápida e ingeniosa. Mientras Vanessa se apresuraba, Harper extendió su pie. Vanessa tropezó, el estuche metálico volando de sus manos y esparciendo su contenido por el suelo de piedra. Harper se lanzó por el documento más cercano, rodando mientras Vanessa se abalanzaba sobre ella. «¡Déjala en paz!», gritó Silas, pero Harper ya estaba escalando las escaleras. Para cuando llegó la policía, Harper estaba parada en la biblioteca agarrando un puñado de papeles amarillentos, mientras Silas impedía que Vanessa escapara. Pero mientras Harper miraba los documentos en sus manos, se dio cuenta de algo que hizo que su estómago se revolviera. Estos no eran solo curiosidades históricas. Eran certificados de defunción y una nota de suicidio, y fotografías de lo que parecía una escena del crimen. La sangre en la habitación subterránea no era de algún accidente hace mucho tiempo. Alguien había muerto allí abajo, y alguien más había escondido la evidencia para siempre. La policía se había llevado a Vanessa, pero los documentos que había tratado de robar yacían extendidos por el escritorio de Silas como piezas de un rompecabezas que nadie quería resolver. La señora Maddox se sentó en la silla frente a él, su rostro pálido mientras estudiaba papeles que llevaban el nombre de su familia. Harper se posó en el asiento de la ventana, observando a los adultos tratar de dar sentido a lo que habían descubierto. «Léelo otra vez», dijo la señora Maddox en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Silas levantó la carta manuscrita fechada en 1923. «A quien encuentre este registro. No puedo vivir con lo que he hecho. La familia Maddox confió en mí para manejar la venta de su propiedad justamente, pero conspiré con el patriarca Bennett para estafarlos de su herencia legítima. Cuando el joven Thomas Maddox descubrió mi engaño y amenazó con exponernos a ambos, perdí la razón. En la lucha, él cayó y se golpeó la cabeza. Para cuando me di cuenta de que estaba muerto, Bennett me había convencido de que nuestra única opción era esconder la verdad. Enterramos a Thomas en los cimientos y destruimos todos los registros del reclamo de la familia Maddox a esta tierra. Ya no puedo soportar el peso de este secreto. Que Dios nos perdone a todos. Herbert Crane, abogado. La habitación estaba en silencio excepto por el tic-tac del reloj de péndulo. Thomas Maddox era mi tío tatarabuelo, dijo finalmente la señora Maddox. Desapareció en 1923. La familia siempre se preguntó qué le pasó. Harper abrazó sus rodillas contra su pecho. Fue asesinado. Accidentalmente, dijo rápidamente el señor Vernon, pero su voz carecía de convicción. Aún así lo encubrieron, señaló Harper. Aún así lo enterraron y robaron a su familia.
Silas estaba mirando fijamente el certificado de defunción, su rostro grave. Esto significa que la familia Maddox son los propietarios legítimos de esta propiedad. La señora Maddox levantó la vista bruscamente. Señor Bennet, nunca pedí. No deberías tener que pedir, dijo Silas firmemente. Esta es la tierra de tu familia. Harper observó el intercambio con fascinación. Había esperado ira, drama, batallas legales. En cambio, estaba viendo algo que rara vez había presenciado en su joven vida. Adultos eligiendo hacer lo correcto incluso cuando era difícil. ¿Pero qué pasa contigo?, preguntó Harper a Silas. ¿Dónde viviremos? Por primera vez desde 1900 que se conocieron, Silas le sonrió con calidez completa y sin protección. Lo resolveremos juntos, como una familia. La señora Maddox se levantó lentamente, sus 70 años pareciendo más pesados ahora. Señor Bennet, he pasado toda mi vida adulta cuidando esta casa y su familia. No puedo imaginar querer vivir en otro lugar. Entonces no lo hagas, dijo Silas simplemente. Este lugar necesita a su verdadera cuidadora. Harper miró alrededor de la biblioteca, pensando en todos los secretos que la casa había estado cargando. ¿Qué pasa con la habitación subterránea? La sellamos permanentemente, dijo la señora Maddox firmemente, después de que le demos a Thomas un entierro apropiado. Y nos aseguramos de que esta historia se cuente correctamente, agregó. Silas, no más secretos familiares. Harper asintió. Pensó en Vanessa ahora enfrentando cargos por intento de robo y allanamiento. Vanessa se equivocó sobre los tribunales, ¿no? Pensó que la gente rica siempre gana. A veces lo hacen, admitió Silas. Pero no esta vez. Señor Vernon había estado inusualmente callado. Ahora se adelantó, su rostro severo mostrando algo que Harper nunca había visto antes. Respeto. Señorita, dijo formalmente. Le debo una disculpa. Harper lo miró con cansancio. Viste la verdad donde los adultos eligieron ver conveniencia. Hablaste cuando habría sido más fácil quedarte callada. Hizo una pausa, pareciendo luchar con palabras que tomaron notable coraje. Eso requiere valor notable. Solo escuché, dijo Harper simplemente. No, dijo el señor Vernon, sentándose en una silla junto a ella. Hiciste mucho más que eso. Te atreviste a mirar directamente a verdades difíciles. Muy pocas personas pueden hacer eso. Por primera vez su mano se posó gentilmente en su hombro. Harper sintió algo que nunca había experimentado antes, el peso cálido de ser verdaderamente creída, verdaderamente valorada, verdaderamente parte de algo más grande que ella misma. ¿Entonces, realmente somos una familia ahora?, preguntó a Silas. Realmente lo somos, dijo, y este siempre será nuestro hogar, incluso si el nombre en la escritura cambia. La señora Maddox sonrió a través de sus lágrimas. Creo que Casa Harper suena perfecto. 6 meses después, Harper se sentó, en la biblioteca, ahora oficialmente parte de la Casa Maddox, leyendo en voz alta a la señora Maddox mientras Silas trabajaba en su laptop cerca. El espejo había vuelto a la pared, pero ahora reflejaba una familia que había aprendido a enfrentar sus sombras juntos. Thomas Maddox había recibido un entierro apropiado en el cementerio del pueblo, con una lápida que contaba la verdad sobre su vida y muerte. La habitación subterránea había sido sellada, pero no antes de que los historiadores documentaran todo lo encontrado allí. La historia había llegado a las noticias nacionales. Niña descubre encubrimiento centenario, millonario, devuelve propiedad robada. Harper había sido entrevistada por reporteros, había tenido su foto en periódicos y había recibido cartas de niños de todo el país contándoles sobre momentos en que los adultos no les habían creído. Pero lo que más le importaba era mucho más simple. Pertenecía a algún lugar. La señora Maddox aún dirigía la casa, pero ahora como su propietaria legítima en lugar de su empleada. Silas había comprado una propiedad más pequeña cerca y dividía su tiempo entre manejar su negocio y aprender a ser un padre real. Y Harper había comenzado una nueva escuela donde los maestros escuchaban cuando hablaba. El señor Vernon visitaba todos los domingos para cenar, habiendo descubierto que realmente disfrutaba la compañía de una niña que no tenía miedo de desafiarlo. Harper,
dijo la señora Maddox mientras cerraba el libro que habían estado leyendo. ¿Alguna vez lamentas abrir esa puerta? Harper consideró la pregunta seriamente. Los últimos 6 meses habían sido complicados. Procedimientos judiciales, atención de los medios, conversaciones difíciles sobre justicia e historia familiar. Había habido momentos en que deseaba poder volver a los días simples de ser solo una hija recién adoptada en una casa grande y silenciosa. No, dijo finalmente. Los secretos son demasiado pesados para que las casas los carguen solas. Silas levantó la vista de su laptop. Y demasiado pesados para que los niños los carguen solos. No estaba sola, señaló Harper. Te tenía a ti y a la señora Maddox, e incluso al señor Vernon una vez que decidió escuchar. Nos tenías, acordó Silas, pero aún tenías que ser lo suficientemente valiente como para hablar primero. Harper se acurrucó en su silla favorita, mirando alrededor de la biblioteca que se había convertido en el corazón de su familia inusual. Los libros aún contenían sus historias, pero ahora la casa misma había sido permitida contar su historia también. Silas, dijo con sueño, cuando crezca, quiero ayudar a otros niños que saben cosas que los adultos no quieren escuchar. Creo que eso es exactamente lo que el mundo necesita, dijo, cerrando su laptop y sentándose junto a ella. Niños que son lo suficientemente valientes como para decir la verdad y adultos que son lo suficientemente sabios como para escuchar. Afuera, la nieve comenzaba a caer, cubriendo los terrenos de la casa Maddox en blanco prístino. Adentro, una familia que había sido construida de honestidad y elección en lugar de sangre y circunstancia, se acomodó para una tarde tranquila. Harper se adormeció contra el hombro de Silas, escuchando el tarareo de la señora Maddox en la cocina y la voz del señor Vernon mientras llamaba para confirmar sus planes de cena del domingo. La casa a su alrededor se sintió diferente ahora, más ligera de alguna manera, ya no cargada con secretos que había llevado durante casi un siglo. Mientras se quedaba dormida, Harper pensó en todos los otros niños por ahí que podrían estar escuchando cosas que los adultos no querían oír. Esperaba que recordaran que a veces las voces más pequeñas llevan las verdades más importantes. Y esperaba que encontraran el coraje de susurrar, luego hablar, luego gritar esas verdades hasta que alguien finalmente escuchara. Porque los secretos no estaban destinados a ser llevados solos. La verdad no estaba destinada a estar escondida para siempre. Y las familias reales, se construían por personas lo suficientemente valientes como para enfrentar lo que encontraran detrás de los espejos de sus vidas. Esta historia termina aquí, pero la lección continúa donde quiera que los niños se atrevan a hablar y los adultos elijan escuchar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que decir la verdad es lo más valiente que alguien puede hacer, porque cada voz importa, especialmente las más pequeñas.